Entonces, iniciamos. A ver, bien, cuando hablamos de procesadores de textos, eh, primero que nada hay que entender que, ojo, no es lo mismo trabajar Word que trabajar Excel, que trabajar PowerPoint, que trabajar Project u otras herramientas. Cada herramienta, en ese caso, por ejemplo, que nos ofrece Microsoft Office, cada uno de ellos tiene una función importante, ¿no? Por ejemplo, en Excel nosotros no podríamos trabajar, eh, por ejemplo, una edición de algún libro, ¿no? Bien, ¿no? Por ejemplo, yo puedo entrar a una hoja de cálculo, como sabemos, este está conformado por celdas, pero acá, por ejemplo, si yo quisiera poner un título, simplemente no estaría en su estructura, ¿no? Entonces, acá estamos hablando de una hoja de cálculo. Lo mismo, por ejemplo, cuando hablamos de esta otra herramienta, no sé si la hayan utilizado. Ya, ya. A ver, uy, 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 que es Project, ¿no? Por ejemplo, esta herramienta es una herramienta que nos permite realizar, como bien dice el nombre, proyectos, ¿no? El tiempo de duración, por ejemplo, de, de un proyecto, ya sea, por ejemplo, de un proyecto de tesis, eh, por ejemplo, el tiempo de construcción de algún edificio o de algún negocio, ¿no? Por ejemplo, ¿alguien ha utilizado, aplicado lo que son los diagramas de Gantt? Sí, a ver, Edison, Samir. Ahí ya, uy, ya, ok. A ver, ya, listo. A ver, ¿alguien haya utilizado o haya aplicado lo que son los diagramas de Gantt, tal vez? Sí, a ver, Samir. Ya, ujú, ujú, exacto. Exacto, ¿no? Es más, por ejemplo, dentro de un proyecto puede haber incluso un subproyecto, ¿no? Que podemos elaborar. Entonces, precisamente, por ejemplo, este programa, que es el programa de Office también, que es el Project, ¿no? Nos permite elaborar todo este proceso, ¿no? Y ojo, no solamente establecer tiempos, sino también, vean, por ejemplo, por ejemplo, aquí nos ofrece lo que es, bueno, el nombre de la tarea, la duración, una fecha de comienzo y final, y por ejemplo tenemos los predecesores, ¿no? Que por ejemplo, ¿no? ¿Qué implica, no? Yo puedo, para comenzar el proyecto B, debo terminar el proyecto A. Si no termino el proyecto A, no puedo avanzar con el proyecto B, por ejemplo. Entonces, eso, por ejemplo, me determina aquí, ¿no? Entonces, se contabiliza los días y me da una duración de cuánto tiempo me va a llevar a acabar este proyecto. Y no solamente eso, ¿no? Sino que también, voy a ampliar esto un poco más. Vean, tenemos, por ejemplo, podemos establecer, ¿no? El porcentaje del trabajo que se está desarrollando. Más abajo, por ejemplo, a ver, tenemos líneas de comienzos, tenemos lo que son las horas. Vean, acá, por ejemplo, nosotros podemos sacar también lo que son costos y presupuestos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, si trabajan horas extras, turno noche, todo, y entonces dependiendo de todos estos puntos que se consideran dentro de un proyecto, nosotros aquí ya podemos determinar incluso el costo del proyecto, ¿no? Es más, podemos incluso acá
Si, por ejemplo, no llega a haber algún tipo de atraso o un posible retraso del proyecto, también se incluye dentro de este diagrama, ¿no? Entonces, cada programa, chicos, como les indico, tiene su su propia finalidad, su propio fin, ¿sí? La idea aquí es utilizarlo de la manera más adecuada, más correcta. Por ejemplo, en Word, ¿no? Que sé que muchos lo han utilizado, aplican diferentes herramientas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué vendría a ser un espaciado? A ver, un espaciado entre párrafos, por ejemplo. Yo sé que saben, lo han aplicado. A ver, Clemer. Ujú, ujú, ujú. Muy bien. Por ejemplo, ojo, una cosa es el espaciado entre párrafos y otra cosa el interlineado. Ojo, ya, son dos aspectos, ¿sí? Que debemos tener en cuenta ahí. A eso aplicamos lo que es la sangría, sangría a la izquierda, sangría a la derecha, sangría de primera línea, sangría francesa. Si por ejemplo una de mis páginas, por ejemplo, requiere que tenga una hoja A3 dentro de mi documento, que tengo que aplicar para que mi hoja número 20, por ejemplo, este, tenga el tamaño de una hoja A3 o una hoja personalizada. Por ejemplo, cómo aplico yo diferentes formatos de paginación en mi documento, ¿no? Por ejemplo, no las 20 primeras páginas establezco la numeración romana y a partir de la página 21 para adelante la numeración arábiga, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O mis encabezados, ¿no? Cada encabezado, por ejemplo, quiero determinar por diferentes, o que cada encabezado sea diferente, es decir, por el tema que toca. Por ejemplo, si mi capítulo uno es de 10 páginas, quiero que en el encabezado diga pues capítulo uno. Mi capítulo 2 son 30 páginas, esas 30 páginas que diga capítulo 2, por ejemplo, ¿no? Entonces, como bien lo ha mencionado vuestro compañero, todo también va a depender del tipo de documento que nosotros vayamos a manejar, ¿no? Uno de ellos viene a ser el formato APA, que es para los proyectos, por ejemplo, para la parte de salud, que es el formato Vancouver, ¿no? Tiene otra estructura. Por ejemplo, para los libros que nosotros leemos, ¿no? Constantemente o tenemos libros, incluso allí es muy importante establecer, ¿sí? Establecer el tamaño de fuente, ¿no? Por ejemplo, allí no voy a poner un tamaño de fuente que me cubra, no sé, por ejemplo, de este tamaño, ¿no? 150, ¿no? Pero tampoco lo voy a hacer en tamaño 8 o 7, ¿no? Por ejemplo. Hay que también saber qué tipo de fuente voy a utilizar, porque hay fuentes, por ejemplo, no sé, como estas, por ejemplo, ¿no? Si yo escribo, por ejemplo, acá, ¿no? O sea, puede que la letra sea bonita y todo eso, pero si mi texto no se entiende, de nada me sirve, ¿no? Entonces, siempre es bueno establecer a dónde está yendo enfocado nuestro documento, qué tipo de documento estamos o vamos a trabajar, ¿sí? Tenemos lo que son las alineaciones, por ejemplo, los estilos. ¿Quiénes han aplicado y cómo han aplicado los estilos, por ejemplo? A ver.
¿Cómo han aplicado, a ver, los estilos? A ver, Brian, Samir, a ver. Ujú. Ya, muy bien. Ya, excelente, bien. Ojo, sé que muchos, por ejemplo, han utilizado los estilos más que todo para establecer, ¿no? Para establecer los, lo que es la tabla de contenidos, ¿no? Sin embargo, como bien lo ha mencionado Samir, no solamente es para los o para la tabla de contenidos, sino también lo podemos aplicar para los párrafos, ¿no? Para poder establecer, por ejemplo, para hacer lo que son las tablas de ilustraciones. Es otro tema también que vamos a ver. Entonces, entonces los estilos generalmente los vamos a utilizar cuando nuestra documentación, ¿no? Nuestros documentos sean pues páginas mayores a 10 o 20 páginas. ¿No? Imagínense tener vuestro proyecto de 200 páginas, ¿no? Y no sé, y les dicen, oye, ¿sabes qué? Tienes que cambiarme el tipo de fuente del contenido, ¿no? Entonces, de 150 páginas, cambiar uno por uno nos va a llevar tiempo, ¿no? Entonces, en esos casos, lo más práctico y lo más rápido es haberlo trabajado en estilos y cogemos los estilos y simplemente hacemos el cambio de formatos ahí, ¿sí? Los estilos es otra herramienta bastante útil dentro de Word cuando incluso nosotros trabajamos, como les vuelvo a repetir, documentos grandes. Y ojo, hay diferentes aplicaciones o programas que nos permite trabajar los procesadores de textos. Hay otras herramientas, por ejemplo, que utilizan, ¿no? Algunos expertos para poder elaborar, para poder elaborar y trabajar lo que es la edición de los libros. Ojo, no crean que utilizan solamente Word, hay muchas otras herramientas, ¿sí? Word es una de las tantas. Es más, estos expertos ni siquiera utilizan Word, porque hay ciertos aspectos que posiblemente pues no cumple el Word, ¿no? Entonces, con otras herramientas les es más fácil. Entonces, un libro, por ejemplo, como les vuelvo a repetir, no es pues solamente de 10, 20 páginas, ¿no? Puede ser 50, 100, 200 páginas. Las enciclopedias, por ejemplo, imagínense trabajar en enciclopedias en Word, pues hay que considerar esos aspectos. Y otra observación que considero, y lo he indicado anteriormente, y lo voy a volver a hacer acá, es que cuando ustedes trabajen, cuando ustedes trabajen sobre un documento ya hecho y les pidan, no sé, arréglame, no sé, el texto, la imagen, no sé, jamás trabajen sobre el documento original. Acostúmbrense siempre a sacar una copia, ¿sí? Tengan siempre sus backups o sus resguardos. Eso es muy importante. Pueden tener en dos, tres lugares diferentes. Genial. Recordemos, tenemos en lo que es el almacenamiento en la nube. Por ejemplo, no pueden crear un correo solamente, un correo solamente para los trabajos importantes y subirlo a la nube, ¿no? Porque en cualquier momento se puede dañarse nuestros ordenadores o nuestros archivos y ya no tenemos pues ahí nuestra información, ¿no? Por ejemplo, hace un tiempo, la verdad no sé qué tan cierto sea esta noticia, salió publicado, pero decía, ¿no?
joven que iba a presentar su proyecto, su trabajo de tesis, ¿no? Al día siguiente le roban la portátil, ¿no? Entonces imagínense eso, ¿no? Es más, les había comentado, por ejemplo, el caso de, de esta película de Toy Story, ¿no es cierto? Entonces, imagínense no tener un backup, no tener un resguardo, o por ejemplo, si están trabajando sobre el documento original, ¿qué pasa? No sé, por ejemplo, borran alguna información importante o lo eliminan y ya no se puede recuperar. Entonces, si no tenían el archivo principal, ¿de dónde lo van a recuperar? Entonces, acostúmbrense siempre a ese aspecto. ¿Ya? Ahora, eh, antes de iniciar un trabajo en cualquier documento, en cualquier tipo de documento en realidad, eh, lo primero que debemos hacer es establecer las configuraciones. Es decir, ya definir, por ejemplo, el tamaño de letra, el tipo de fuente, el tipo de alineación, eh, ¿qué más? Si vamos a trabajar algún formato en específico y sobre todo, y lo más importante, siempre al iniciar cualquier documento debemos acostumbrarnos primero a guardarlo, siempre. Lo primero, acostúmbrese siempre a guardarlo primero, ¿sí? Entonces, vea, acá, como les decía, vamos a ver primero un poco de la parte de configuración, ¿sí? Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a abrir una plantilla. Vean, primero, acá tenemos tres puntos importantes. Inicio, nuevo y abrir dentro del panel. El abrir sabemos que es para abrir un nuevo documento, crear un nuevo documento, nuevo, ¿no? De nuevo, abrir un nuevo documento. Y el inicio, como pueden darse cuenta, me va a mostrar ya sea, bueno, dividido en dos partes, lo que es el área de nuevo y lo que son los documentos recientes, que en realidad viene a ser una combinación del nuevo y de abrir, ¿no? Ahora, ¿qué sucede acá? Por ejemplo, voy a ir a esta parte primero. Acá tenemos, por ejemplo, dos pestañas, el de recientes y el de anclados. En el de recientes, por ejemplo, vean, tenemos los últimos documentos, ¿sí?, que hemos trabajado. Sin embargo, acá tenemos una opción de anclados. Si yo me voy ahí a anclados, tengo, por ejemplo, algunos documentos anclados. Es decir, que estos documentos, ojo, no se van a mover, ¿sí? No se van a mover. Entonces, estos documentos anclados ya vienen a ser documentos de acceso rápidos. Pero ojo, no hay que confundirnos con lo que hemos visto en la barra de menú de Windows, ¿sí? No hay que confundirnos con esto, no. Esto no tiene nada que ver con lo que estamos viendo acá. Son dos aspectos diferentes, ¿sí? Pues acá, por ejemplo, lo que podemos ver, si yo quiero anclar un documento con el cual trabajo constantemente, lo que hago es, ¿no?, posicionarme en el documento y seleccionarlo acá, ¿no? Anclar este elemento en la lista, dice, ¿no? Le doy clic y ya lo tengo acá. ¿Dónde está? Acá está, ¿no? Por ejemplo. Quiero descartarlo, simplemente le doy clic acá y listo, ¿no? A esto nosotros tenemos, por ejemplo, para mostrar más documentos, ¿bien? Y vean a dónde me lleva. Me lleva a la opción de abrir. Y vean, ahí están los documentos anclados. Tenemos incluso las carpetas, ¿sí? Vean, eh, documentos anclados, documentos que he abierto hoy o durante esta semana. Vean. Y si se dan cuenta, acá tenemos una opción que dice recuperar documentos sin guardar. Entonces, incluso Word nos permite tener una carpeta de recuperación de nuestros archivos. Pero ojo, esta opción de recuperar documento sin guardar
no significa que, por ejemplo, no, voy a abrir uno nuevo. Ya, acá nomás. Vean, no significa de que, por ejemplo, no, yo he trabajado aquí toda mi documentación, ¿no? Toda mi documentación. A ver, por ejemplo, ¿no? Ya. Ya, por ejemplo, no he trabajado todo esto, le he dado, por ejemplo, cerrar y le puse no guardar, por ejemplo, ¿no? Ojo, la opción de recuperar no implica que yo pueda recuperar este documento que acabo de cerrar. No. ¿Qué es lo que me permite esta opción? Por ejemplo, y seguramente les ha pasado, ¿no? Que hay un momento en el cual, no sé, le da una chiripiolca a nuestra aplicación de Word y se cuelga, ¿no? Deja de funcionar, ¿no? Deja de funcionar. ¿Y qué sucede? Nosotros podemos hacer un cierre automático, ¿no? Vean, por ejemplo, hemos visto el administrador de tareas, ¿no? ¿Qué pasa? Por ejemplo, selecciono el documento de Word y lo cierro. ¿Qué estoy haciendo ahí? ¿Qué estoy haciendo en este proceso? Estoy cerrando de manera automática o de manera forzada, ¿ya? De manera forzada esa aplicación, ¿ya? Entonces, al cerrar esta aplicación de manera forzada, Word lo que hace es, ¿no? Se da cuenta y dice, ah, ya, te están cerrando, ¿no? Forzadamente. Entonces, para que no se pierda esa información, ¿no? Para que no se pierda esa información, lo voy a almacenar en una carpeta. Ojo, esta carpeta es temporal, ¿ya? Entonces, lo almacena en esta carpeta. Y vean, por ejemplo, aquí hay algunos archivos, ¿no? Algunos archivos que se han cerrado de manera automática, ¿no? O han tenido un cierre forzado, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, nosotros ya podemos recuperar esta información, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Muy bien. Entonces, vean, a ver, bueno, en este caso, a ver, voy a abrir un nuevo documento. Ah, ya, a ver, para terminar esta parte, ¿ya? Abrir, listo, ya. Oh, ya, aquí está, ya, ¿no? Entonces, me permite recuperar documentos que han sido forzadamente cerrados, ¿sí? Bien, ahora, si se dan cuenta acá, por ejemplo, en mi caso, esta parte del panel, ¿no? Está bloqueada, ¿no? Está bloqueado ahí, ¿no? ¿Por qué está bloqueado? Porque aquí no tengo ningún documento en el cual trabajar. ¿Qué es lo que tengo abierto acá? ¿Qué es lo que tengo abierto acá? La aplicación del Word, más no el documento. Por eso es que aquí cuando yo le pongo archivos, ¿no? Me aparece bloqueado. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a abrir un, una plantilla. Me voy a ir a nuevo y vamos a seleccionar una plantilla, la que ustedes deseen. ¿Sí? La que ustedes deseen. Es más, acá por ejemplo, lo voy a cerrar esto un momento. Vean, acá en nuevo tenemos las plantillas que hemos usado, ¿no? Anteriormente. Y por ejemplo, ¿no? Yo tengo aquí uno que dice, por ejemplo, no formato de tesis. Si ustedes buscan en las plantillas, lógicamente no van a encontrar este formato. No lo van a ver. Porque es una plantilla que, entre comillas, yo lo he generado, ¿no? Yo lo he creado. Es decir, que nosotros podemos
¿sí? Nosotros podemos crear y establecer nuestras propias plantillas. Por ejemplo, he visto, ¿no?, muchos casos en el cual, ¿no?, eh, tienen, eh, bueno, son plantillas, ¿no?, tienen sus documentos, pero no lo tienen pues como plantilla, sino en una carpeta. A ver, voy a crear una carpeta aquí, la voy a llamar procesadores de textos, ¿no? Ahí está. Ya, vean. ¿No? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué hace, no? Se crea en una carpeta, por ejemplo, ay, me equivoqué. Este es, ya. Nuevo, nuevo, nuevo. ¿Dónde estás? Ya, acá. ¿No? Y por ejemplo, ¿no? Eh, puede ser, a ver, le pone, ¿no? Plantilla de, de remuneraciones, por ejemplo. Ya, por ejemplo, ¿no? Y lo guardan así. Entonces, ¿qué hacen? Todas las veces tienen que abrir ese documento y bueno, ya lógicamente aquí ya tienen la información y lo único que hacen es cambiar pues los datos, ¿no? Por ejemplo. Pero, pero, yo podría tener ese mismo documento, sí, ese mismo documento, pero como una plantilla. ¿Qué hago? Simplemente lo abro, ¿no? Por ejemplo, este de aquí, lo abro y ya tendría la información. Y ojo, esto es una plantilla personalizada, por ejemplo, ¿no? En este caso, bueno, aquí lo que hice fue establecer los formatos de estilos, ¿no? Pero en realidad, como les repito, podemos crear plantillas para diferentes temas, ¿no? Para no estar volviendo a crear y todo ello, ¿no? Ahí está. Listo. Entonces vamos a abrir una plantilla. Yo voy a abrir esta, por ejemplo. Cualquiera. Esta de acá, por ejemplo. ¿Ya? Entonces pueden abrir cualquier otra plantilla, la que mejor les parezca. ¿Sí? Vamos a utilizar como base para explicar las opciones de configuración. Muy bien, ahí está, ¿no? Y vean, cuando nosotros insertamos una plantilla, o no una plantilla, perdón, cuando abrimos un nuevo documento, porque hoja, el documento viene a ser esto, ¿ya? Esta hoja, recién allí se habilita todo esto, ¿sí? Recién ahí se habilita todo eso, ¿ya? Ahí está. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vean. Vamos a ver algunas opciones de configuración acá. Por ejemplo, primero el de guardar. Vamos a guardarlo. Bien, tenemos guardar y guardar, como ya sabemos cómo funciona esto, ¿cierto? Entonces, en este caso, como no tiene o como no le hemos dado todavía una ubicación, lógicamente le vamos a dar en guardar como, ¿no? Lo guardamos, le vamos a poner ejemplo 1, ¿ya? Ahí está. Volvemos a ir a archivos, ¿sí? Volvemos a ir a archivos y nos vamos a ir a información. ¿Ya? Y ahora van a saber por qué siempre les pido los dos documentos, tanto el de Word como el de PDF. Primero, vamos a ver las propiedades. Bien, acá por ejemplo tenemos lo que es el tamaño, tenemos el número de páginas y el número de palabras. Por ejemplo, si yo tengo mi documento de más de 200 páginas, por ejemplo, ¿será lógico que lo haya elaborado en 30 minutos? ¿Qué creen ustedes? A ver. No, no es cierto, ya. Ahí está, lógicamente, ¿no? Entonces, vean, acá nosotros tenemos un tiempo de edición. Tenemos
fecha de modificación, ¿no? Última modificación, fecha de creación, ¿no? Ahí está. Acá también nosotros podemos establecer, por ejemplo, un autor, podemos etiquetar, podemos establecer un título, el título del documento, entre otros. Entonces, estos datos, ¿sí? Ojo, nos va a ayudar primero a mantener eh, con más resguardo nuestra información. Eso por una parte. Dos, ¿en qué nos va a ayudar también? Cuando nosotros querramos, por ejemplo, ¿no? Estoy en mi explorador de archivos, ¿no? Tengo un montón de información, diferentes documentos, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Puedo buscarlo por autor o puedo incluso, por ejemplo, organizarlo. Bien, ahí está. Puedo agruparlo ya sea por nombre, tipo, tamaño, etiquetas o puedo elegir columnas diferentes. Por ejemplo, aquí tenemos una que dice autor. ¿Dónde están? No lo veo. Ya posiblemente sea porque, a ver, no sé el documento, a ver ahora sí. Año. Ahí está, autores, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces yo lo puedo incluso ordenar y buscar por nombres de autores. Entonces, ¿esto en qué me ayuda? A que pueda encontrar de una manera mucho más rápida mis documentos. ¿Sí? Ahí está. Otro aspecto que tenemos aquí es el de la protección de nuestros documentos. Es decir, acá por ejemplo podemos abrirlo como solo lectura, cifrar con contraseña, restringir edición, marcar como final, agregar firmas digitales, entre otros, ¿no? Ahí está. Entonces, esto por ejemplo ya nos permite resguardar nuestra información. ¿Sí? Ahí está. De ahí podemos establecer algunas opciones de compatibilidad, ¿no? Por ejemplo, podemos tener un documento elaborado con una versión anterior. Entonces aquí tendríamos que ver la opción de compatibilidad del documento o viceversa, ¿no? Y tenemos, bueno, administrador de documentos que nos permite recuperar documentos no guardados, que es lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Nos son algunas opciones de configuración desde la pestaña de información. Ahora vamos a ir al de imprimir, ¿no? Por ejemplo aquí, bueno, sé que todos conocen, imprimen constantemente, ¿no? Pero vamos a ver algunas opciones tal vez que nos pueda ayudar, ¿no? Por ejemplo, si tengo más de 200 páginas y quiero 3 copias y lo imprimo así tal como está, ¿de qué página a qué página me imprimiría? ¿Cuál sería el orden de impresión? ¿Qué página me imprime primero? A ver, ¿la página 1 o la página 200? Ya, vamos a ver. Vean, acá tenemos las opciones de propiedades. Vean. Acá, por ejemplo, eh, primero, vean, antes de poder imprimir, incluso nosotros podemos definir el tamaño, ¿sí? El tamaño del papel. Por ejemplo, ¿cuál es el tamaño de una hoja A4? A ver,
¿Cuál es el tamaño de una hoja A4? ¿Qué tamaño dice ahí? A ver. Tarea va a ser 200. Eso. ¿Pero qué? ¿Centímetros o metros? Milímetros. Ojo con eso. Mm, las medidas son precisas, ¿ah? Desde la hoja A0, A1, A2, A3, 4, A5, A6. ¿Ya? Por ejemplo, los libros que generalmente compramos, ¿no? Están en una medida A5, ¿no? Ese es el tamaño, ¿no? Ahí está. De ahí tenemos, por ejemplo, el tipo de papel, o incluso cuando nosotros imprimimos, va a depender mucho del tipo, o sea, la calidad de impresión, ¿sí? No solamente implica de que, por ejemplo, no sea de alta resolución la impresora y todo eso, o la imagen. Vean, yo puedo establecer la mejor resolución a mi imagen, ¿no? Que ojo, eso también tiene sus características. Por ejemplo, los libros, ¿no? Las enciclopedias, los libros, ¿no? Si se han dado cuenta, la calidad de hoja es muy diferente a la hoja 4, ¿no? O a la hoja bond que nosotros utilizamos, ¿sí? Por ejemplo, no sé si alguien hay impreso, eh, tenemos, por ejemplo, el papel sticker, ¿no? Que la calidad de este papel sticker es diferente a una hoja 4, ¿no? Es más, una hoja bond es un poco más liso, ¿no? Entonces, un papel sticker es prácticamente plástico, ¿no es cierto? Entonces, allí el tipo de impresión no es pues totalmente diferente, ¿no? Entonces, siempre es importante, por ejemplo, definir con qué tipo de hoja nosotros estamos trabajando, ¿ya? Ojo con eso. Ahora, acá, por ejemplo, las imágenes de nuestros libros, por ejemplo, sobre todo los de medicina, ¿no? Los que estudian medicina, ¿no? Por ejemplo, si alguien, bueno, yo sé que sí, han visto, ¿no? Los libros de medicina seguramente. Esos libros pues tienen una alta resolución de imagen. Por ejemplo, cuando se hizo el trabajo de los tipos de formatos de imágenes, ¿no? JPG, TIFF, todos ellos. Ojo, una imagen que lo voy a imprimir a ese nivel de calidad, ojo, no va a tener un formato JPG ni PNG. Puede tener, por ejemplo, un formato TIFF, ¿no? O incluso en ocasiones un formato de 24 bits, ¿no? Mapa de bits, ¿no? Que es el que me permite mantener toda la calidad de imagen. Y no solamente eso, sino también la calidad de resolución. Por ejemplo, en los sitios web, ¿no? Las imágenes que nosotros observamos en las páginas web, estas imágenes tienen una resolución de máximo 96 ppp o puntos por pulgada. Pero para la impresión de imprenta, por ejemplo, si yo imprimo una imagen que tiene 96 ppp, esa imagen no me va a servir para nada. Mi libro va a ser un desastre. La resolución de imagen va a ser un desastre. ¿Cuánto de resolución debe tener mínimo? Como mínimo mi imagen para imprimir en mi libro. Quiero unos 300, como mínimo. 300 ppp o 300 puntos por pulgada. O 300 de resolución, ¿no? Entonces, esos aspectos es bueno conocerlos. Es bueno conocerlos cuando nosotros vayamos a trabajar nuestros documentos, ¿ya? Ojo con eso. Ahora, aquí lo que quiero aprovechar es lo siguiente.
esto y esto, ¿no? Estos dos, ¿ya? Por ejemplo, acá dice intercaladas y acá incluso dice ordenar y acá abajo dice invertir orden. Y es más, si se dan cuenta acá dice, está, ¿no? 1, 2, 3, apuntando hacia arriba, ¿no es cierto? Lo voy a poner así. Igual acá, 1, 2, 3, ya, ¿no? ¿Qué implica esto? Por ejemplo, como el ejemplo que les ponía, ¿no? Yo puedo tener 200 páginas y quiero 3 copias, ¿no? Quiero 3 copias. Si yo, por ejemplo, lo dejo tal como está, lógicamente me va a imprimir pues las 200 páginas y 3 juegos. Pero ¿cómo lo va a imprimir? Va a imprimir, ¿no? Pues si son 200 páginas, por ejemplo, ¿no? Va a imprimir desde la primera página hasta la última. Es decir, va a ir desde el 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente, ¿no? Hasta llegar a la página 200. Y en este caso, ¿cuál sería mi última página de impresión y la que estaría encima? La página 200. ¿Qué tendría que hacer? Ordenarlo. Y más aún, si son 3 juegos, pues imagínense pues el tiempo que me va a llevar, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Acá tenemos otra opción de invertir orden. Bien, le doy invertir orden y si se dan cuenta, aquí ya no está 1, 2, 3, sino está 3, 2, 1, 3, 2, 1, así, hacia abajo. 3, 2, 1, 3, 2, 1. ¿Esto qué implica? Que si, por ejemplo, yo tengo 200 páginas, ¿no? Cogiendo este ejemplo, la primera página que va a imprimir va a ser la última, es decir, la 200. De ahí la 199, 198 y así sucesivamente hasta llegar a la página 1. Entonces prácticamente allí ya me lo estaría imprimiendo de manera ordenada, ¿no? Entonces son algunos aspectos que podemos considerar al momento de imprimir, ¿sí? Ahí está. Listo. Entonces acá esta opción de intercaladas me va a permitir eso, ¿no? Y ya, acá me he olvidado. Por ejemplo, acá, si se dan cuenta, se activo la opción de ordenar. ¿Qué pasa si desactivo esta opción? A ver, de nuevo. ¿Qué pasa si desactivo esta opción de ordenar? Vean, acá dice 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3. ¿Esto qué implica? No, volviendo al ejemplo, ¿no? Tengo 200 páginas, 3 juegos. ¿Qué va a pasar? La primera página lo voy a imprimir 3 veces. La segunda, otras 3. La tercera, otras 3. Y así sucesivamente. Hasta llegar a la página 200. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a ir con lo que vienen a ser las configuraciones. Seguramente han utilizado estas. Bueno, acá dice imprimir todas las páginas. Tenemos, por ejemplo, para imprimir la página actual. Más abajo tenemos imprimir con revisiones, imprimir solo páginas pares e impares. ¿Quiénes utilizan para las impresiones, por ejemplo, de páginas pares e impares? A ver. Ya. Para imprimir a ambos lados, ¿cierto? Ahí está. Muy bien. Ahora vean. Acá tenemos una opción que dice impresión personalizada. ¿Qué me permite esta opción personalizada? A ver. Ya. Y por ejemplo, ¿qué pasa si por ejemplo pongo, ¿no? Este,
P1, S3, guión P5, S4, por ejemplo. O por ejemplo, si solamente pongo, a ver, vamos a empezar. 1 guión 6, punto y coma 10, o coma creo que es, coma 10. A ver, por ejemplo, a ver, ¿qué implicaría si lo pongo de esta manera? A ver, ya, muy bien. Y si le pongo P1, o por ejemplo, no, si le pongo de esta manera, ay, ya P1, S2, hasta la P6, S5. Y acá le voy a poner P10, S7, por ejemplo. A ver, ¿qué creen que significa? A ver, lo que vamos a hacer ahora también. El S, ¿sí? Implica sección. Yo sé que han trabajado secciones, lo han aplicado en sus documentos, estoy seguro. Por ejemplo, en una página, por ejemplo, en esta página, no tienen todo su contenido y, por ejemplo, el tercer párrafo lo quieren convertir en 4 columnas, solamente el tercer párrafo. ¿Cómo harían eso, por ejemplo? A ver, van a averiguar cómo. Ya, vean. Esta S implica secciones. ¿Qué son las secciones? En otras palabras, las secciones lo que me va a permitir es, por ejemplo, seleccionar toda esta mi página, ¿no? Seleccionar toda esta mi página y poder dividirlo, ¿ya? Poder dividirlo, ¿ya? Y cada división que yo haga, yo le puedo establecer diferentes formatos. Por ejemplo, que tengan columnas diferentes, ¿no? Con tamaños diferentes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ese puede tener 3, este 2, este 5, este 3, este 3, ¿no? De diferentes tamaños, y este uno solo, y así. Eso vienen a ser las secciones. Entonces, por ejemplo, cuando dice S2 se refiere, ¿no? Por ejemplo, este de aquí viene a ser la sección 1, y este aquí viene a ser la sección 2, este la 3, este el 4, ya este el 4, este el 5 y este el 6.
¿no? Entonces, si me dicen versión P1, versión 2, ¿no? Por ejemplo, es mi primera página y me dicen versión 2. Solamente está haciendo referencia a este de aquí. Es decir, que solamente me va a permitir imprimir esta parte, ¿no? Ahí está, solamente esa parte. Más no, todo lo demás. ¿Ya? De mi página. Igual, ¿no? Si es la página 6, ¿no? Por ejemplo, es en mi página 6 y me dicen S5, entonces estaría haciendo referencia a la página, a la sección, sí, por ejemplo. ¿Ya? A eso se refieren P1, S2, P6, S5 y así. ¿Ya? Listo. ¿Qué más tenemos? Podemos imprimir a una cara o imprimir manualmente a doble cara, que es básicamente lo mismo que haríamos si imprimimos páginas impares y pares. Tenemos la opción de intercalar o sin intercalar, tenemos lo que es la orientación de la página horizontal o vertical. Vean, puede ser horizontal o puede ser vertical. Como les decía, es más, ¿no? Antes de imprimir, ¿no? Porque estamos en la parte de impresión, nosotros podemos modificar estos aspectos, ¿no? Lo propio con el tamaño, ¿sí? Con el tamaño de nuestra página. Tenemos para personalizar, vean, tenemos para personalizar los márgenes, ¿sí? Ahí está. Y acá, por ejemplo, tenemos para seleccionar cuántas páginas queremos por hoja, ¿no? Cuántas páginas queremos por hoja, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si tengo 400 páginas y, no sé, a ver, por ejemplo, ya, le pongo 4 páginas por hoja, entonces 400, 400, 100, me estaría imprimiendo 100 hojas, ¿no? Y cada hoja tendría 4 páginas, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahí está. Entonces aquí nosotros, les vuelvo a repetir, podríamos incluso, previamente, antes de imprimir, configurar todos estos aspectos, ¿ya? A ver, ¿qué diferencia creen ustedes que habría en este cerrar con este otro? A ver, ¿cuál creen que sería la diferencia? A ver, Samir, a ver, Miki, a ver. Ujú, ujú. Ya, no, no hay autobordado ahí. No, efectivamente, ¿no? Precisamente, esta opción de cerrar que tenemos en la esquina superior derecha me va a permitir cerrar todo el documento, ¿sí? Todo el documento. Pero este otro, este cerrar de aquí, solamente, vean, me permite cerrar la hoja de trabajo, ¿ya? La hoja de trabajo, ¿ya? Ojo con eso, ¿ya? Listo. Muy bien. Eh, ya. Bien, entonces hasta aquí la segunda parte del panel de Word, ¿sí? Ahora vamos a ver algo, vamos a continuar viendo las otras opciones de configuración. ¿Sí? Entramos aquí. Bien, ahí está. Acá, por ejemplo, tenemos lo que es la opción de general, no en este caso la opción general está más enfocado a la parte de la interfaz de nuestro documento de Word, ¿no? Por ejemplo, no mostrar la mini barra de selección, habilitar vista previa, más abajo el nombre de usuario, la inicial, el tema de Office, por ejemplo, acá tenemos un tema de Office de multicolor, gris oscuro, blanco, o utilizar el
la configuración del sistema, por ejemplo. ¿Qué más? Configuraciones de privacidad, ¿no? Y algunas opciones de inicio, ¿no? Ahí está. En presentación, me olvidaba, acá nosotros, eh, estas opciones de presentación, sobre todo esta de aquí la voy a marcar, esta de aquí, ¿ya? Nos permite establecer algunas marcas. Si se han dado cuenta, lo voy a poner más al costadito para que se den cuenta. Ya. Si se han dado cuenta, en mi documento, ¿no? Tengo, por ejemplo, estas marcas, ¿no? Este de acá, ¿no? Que vendría a ser este de acá. Por ejemplo, estos puntitos que ven, ¿no? Estos puntos, no sé si lo logran visualizar, o mejor de esta manera, a ver. No sé si, a ver, lo voy a agrandar mejor, a ver, denme por favor un minuto para que se den cuenta. Vean, ¿para qué me sirven estas marcas de formato? ¿Quiénes han utilizado o aplican estas marcas de formato? A ver, ¿alguien? ¿Alguien en algún momento lo utilizó? Vean, tengo por ejemplo, ven estos puntos, lo voy a poner acá. Este aquí, por ejemplo, me muestra los espacios. Es decir, que me va a indicar cuánto de espacio hay, ojo, cuánto de espacio hay entre cada palabra. Bien, estos puntitos, ¿sí? Me permite visualizar cuánto de espacio hay entre palabra y palabra. Este otro, por ejemplo, me permite visualizar las marcas de formato. Es decir, me va a permitir visualizar en dónde está finalizando un párrafo. ¿Ya? ¿Dónde está finalizando mi párrafo? ¿Sí? Entonces, lo propio vamos a tener cuando, por ejemplo, vayamos a trabajar lo que son las tabulaciones, por ejemplo, ¿qué más? Los delimitadores de objetos, por ejemplo, estos delimitadores de objetos se refiere, por ejemplo, a lo que son las imágenes, o sea, cuando insertamos, ¿no? Imágenes, formas, gráficos, entre otros. ¿Sí? Ahí está. Ahora, ¿para qué me sirve esto? Primero, al aplicar esto, ojo, al aplicar esto, eh, no, primero, no se va a imprimir en nuestro documento. Es decir, cuando nosotros, si yo, por ejemplo, quiero imprimir esto, lógicamente estas marcas no se van a imprimir. ¿Ya? No se imprime. Pero ¿para qué me ayuda? ¿Para qué me sirve? Para poder guiarme y poder estructurar de mejor manera nuestros documentos. Con estas marcas de formato, yo ya puedo definir dónde estoy finalizando un párrafo, qué continúa después de un párrafo, cuánto de espacio hay entre palabra y palabra. Por ejemplo, me permite visualizar, por ejemplo, ¿no? Yo puedo tener aquí este espacio. Vean, esto de aquí, este espacio que ven ahí, ojo, todo esto lo voy a pintar. Todo ese espacio, ¿sí? A eso nosotros llamamos el espaciado entre párrafos. ¿Por qué? Porque este de aquí viene a ser un primer párrafo y todo esto hasta abajo viene a ser un segundo párrafo. ¿Ya? Este espacio que hay, ya, este espacio que hay, vean, ese espacio que hay viene a ser el espaciado entre párrafos. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo,
En vez de ver este espaciado entre párrafos, yo veo este símbolo. A ver, ya, bien. Yo veo este mismo símbolo, es decir, este de acá, ¿no? Que parece una P invertida, ¿no? Ahí está. Ya, por ejemplo, imaginen que es lo mismo, ¿ya? Si yo en vez de este espaciado veo este símbolo, ojo, allí ya no estamos aplicando un espaciado entre párrafos, sino lo que estamos haciendo es aperturar, aperturar un nuevo párrafo. Entonces, trabajar esto como espaciado de párrafo, lógicamente está mal. Es un error y un horror trabajarlo de esa manera. Por eso de que cualquier aplicación de procesadores de texto nos ofrece lo que es el espaciado entre párrafos, nos ofrece el interlineado, nos ofrece sangrías para poder determinar y estructurar de mejor manera nuestros documentos. ¿Ya? Ahí está. Entonces, aquí lo que vamos a hacer va a ser activar este icono. Si vamos a trabajar con estas marcas de formato, podemos activarlas y desactivarlas las veces que sean necesarias. Pero en este caso, ¿sí? Lo vamos a activar. Ahora, ¿cómo podemos desactivarlo? Bien, esta misma marca de formato la encontramos acá. Este de ahí. Este de aquí. Ese viene a ser el, el comando, ¿sí? De la marca de formato. Ahí está. Ese es el comando de la marca de formato. Entonces, también desde aquí con un solo clic podemos activar y desactivar esas opciones. ¿Ya? Listo. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos las opciones de impresión. Y eso es muy importante, vean. Acá dice no imprimir dibujos creados en Word, ¿ya? Pero también dice imprimir colores e imágenes de fondo. ¿Cuántos de ustedes le han puesto un fondo, un color de fondo a sus páginas y a la hora de la hora, es decir, a la hora de querer imprimirlo, no les ha permitido o simplemente no ha mostrado el color de impresión? ¿Alguien? A ver, levanten la mano. ¿Nadie? Ah, vean, cuando nosotros, por ejemplo, ponemos un fondo de imagen, un color a la hoja, ya, a la página, sí, a la página, o un fondo a la página, lógicamente no lo voy a imprimir. ¿Por qué? Porque esta opción pues está desactivada. Pues, para que pueda mostrarse la impresión, lo que hacemos es pues, imprimir o seleccionar esta opción de imprimir colores e imágenes de fondo. ¿Ya? Ahí está. Entonces, lo propio para cada uno de estos, ¿no? Campos antes de imprimir, datos vinculados, propiedades del documento, entre otros, ¿no? Ahí está. Listo. ¿Qué más tenemos? Tenemos la opción de revisión, ¿sí? Vean, aquí en revisión nosotros tenemos, a ver, los más importantes. Opción u opciones de autocorrección. Tenemos esta parte que dice omitir palabras en mayúscula y el diccionario personalizado, ¿sí? Primero, ¿para qué me sirve esta opción de autocorrección? Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han escrito, a ver, por ejemplo, no, em, algún nombre, ¿no? Algún nombre y no les ha reconocido? Seguro que muchos. Perdón, a ver. Ya, está bien. No, pero me estoy confundiendo con el diccionario, lo siento. Opción de autocorrección. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han escrito una palabra y les ha autocorregido? A ver,
creo que nadie. Levanten la mano. Samir, el único. Ya. Vean, ¿qué me permite esta parte de autocorrección? Ya, ajá, cuando escriben en inglés también, ya. Para eso pues hay que cambiar acá el idioma. Ya, a ver, les explico. Eh, por ejemplo, en esta opción de autocorrección, primero que nada, tenemos varias pestañas. Autoformato, acciones. Voy a mostrar acá mejor, a ver, ya, ahí está mi teclado táctil. Ya. Tenemos lo que son, por ejemplo, el autoformato. Por ejemplo, tenemos uno aquí que dice comillas rectas por comillas tipográficas. ¿Cuáles son esas comillas rectas? Las que encontramos acá. Sí, este de aquí son las comillas rectas. ¿Cuáles son las comillas tipográficas? Las que encontramos acá. Estas de aquí, la que está juntita, las que son dos. Esas son las comillas tipográficas y las que generalmente utilizamos. Ojo, incluso las comillas tienen sus propias características. No es poner por poner. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si yo pongo las comillas rectas, ¿no? ¿Qué me indica aquí? Que lo va a reemplazar por comillas tipográficas. Lo propio, por ejemplo, a ver, tenemos opciones aquí, tenemos opciones mientras escribimos, ¿no? Ahí está. Bueno, es la misma estructura. Tenemos lo que es la autocorrección matemática. Vean algunos formatos, por ejemplo, no sé, a ver, por ejemplo, tenemos este aquí, ¿no? Que es el alfa, ¿no? Si yo, por ejemplo, lo escribo de esta manera, me va a mostrar el símbolo de alfa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí me salí, ya, vean. Entonces, por ejemplo, tenemos uno que es autocorrección. A ver, acá, ¿no? Las palabras en mayúscula no requerían llevar tildes. ¿Por qué creen que haya sido eso? A ver, ¿por qué se consideraba que las palabras en mayúscula no requerían llevar tildes? A ver, nadie, a ver. Yo sé que saben. Ya, por ahí, no tanto eso. A ver, ¿quiénes han utilizado este antiguo procesador de texto? ¿Quiénes han utilizado este procesador de textos? Que cumplía doble función. No como ahora, que tenemos primero que escribirlo en el ordenador y luego imprimirlo. Aquí mientras escribíamos ya se imprimía. Más rápido era. ¿Quiénes? A ver. Ahí sí, aún no.
de la misma época, ¿no? Sí, Neiva. Ujú, exacto. La máquina de escribir, ¿no es cierto? Pues vean, ¿por qué básicamente no las tildes no eran obligatorias en las mayúsculas? Porque cuando se escribían las mayúsculas aquí, la tecla que era de la tilde se cruzaba con las mayúsculas, ¿no? Entonces, o bien se ponía a mano, pero no era por lo adecuado, ¿no? Entonces, debido a eso es de que las tildes, ¿no? Eran obligatorias en las mayúsculas. Es más, incluso me acuerdo yo en los cuando bueno, en el colegio todavía con sexto, quinto, tercer grado, cuarto, ya por ahí, lo, el- los procesadores de textos, ¿no? De Office, ¿no? Microsoft Office, cuando intentaba, por ejemplo, mm, poner la tilde, pues, ojo, estoy hablando del procesador de textos, ¿no? No me permitía, no, no me permitía. Sí, ojo, estoy hablando de los primeros procesadores, bueno, de la primera generación de Office, ¿no? No te permitía poner la tilde en las mayúsculas, ¿no? En Word. Ya posteriormente, pues ya recién fue evolucionando, ¿no? Y ya poco a poco los procesadores de textos, en este caso Word, aceptaba pues las tildes en las mayúsculas, ¿no? Debido a eso, como ya se podía en Word, ¿no? Es que ya se decide, creo, cambiar esta norma y que las palabras en mayúsculas, ¿no? Llevaran tilde. Es más, existe la norma, pero no es, hasta donde tengo entendido, no está de manera obligatoria. Es decir, que no es obligatorio ya poner tildes en las palabras mayúsculas, ¿no? Según lo que dice la Real Academia Española, ¿no? Sí. No es obligatorio, pero si se puede poner, que se ponga, ¿no? A libertad, ¿ya? No hay esa. Entonces, debido a esto, era de que antes pues no se podía poner las tildes en mayúsculas, pero ahora sí, ¿no? Tenemos esa opción. Es más, esta opción de omitir palabras en mayúscula es una herramienta de doble filo, ¿sí? Porque si yo, por ejemplo, vean, lo dejo activo y escribo alguna palabra en mayúscula, por ejemplo, vean, ya, por ejemplo, si se dan cuenta, aquí debería ya haberme mostrado el error, sin embargo no lo hace, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto, ¿sí? Entonces, lo ideal aquí, ¿sí? Y la recomendación, porque después cuando uno los obliga, después se quejan. Vean, acá. Lo ideal es, desactivar esta opción, ¿no? Ahí está. Entonces ya con esta opción desactivada, nosotros ya podemos identificar si la palabra está o no bien escrita, ¿no? Entonces, más que todo, partiendo desde ahí, ¿sí? Partiendo desde ahí, ¿ya? Entonces ya con esta opción desactivada yo ya puedo definir
si estas palabras que han sido escritas en mayúscula están bien escritas o no. ¿Sí? Listo. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Vamos a terminar con esta opción de guardar. ¿Sí? Aquí en guardar tenemos primero lo que es el formato de archivo. Es decir, que por ejemplo, cuando nosotros le ponemos guardar como, automáticamente ya nos muestra con qué formato debemos guardarlo. Precisamente viene a ser este. Pero vean, posiblemente, no sé, yo no quiero guardarlo o en un documento de Word, quiero guardarlo en otro formato. Es decir, todos mis documentos quiero guardarlo en otro formato porque este formato es reconocido en cualquier procesador de textos. Por ejemplo, ¿qué hago? Me voy aquí y acá nosotros vamos a poder observar los diferentes formatos de textos, ¿no? Que nos ofrece en ese caso Word, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, viene desde las plantillas, otro importante viene a ser el formato RTF, ¿no? Otro viene a ser el Open Document, ¿no? Que ojo, son formatos diferentes. Incluso vean, tenemos aquí un TXT, ¿no? Formato de bloc de notas o texto sin formato, ¿no? Ahí está. Entonces tenemos los diferentes tipos de formatos aquí para poder guardar nuestros documentos. ¿Ya? Luego tenemos la opción de autorrecuperación, lo que les decía. No sé si se visualiza, vamos a cambiar de color acá rápidamente. Cuando, por ejemplo, nosotros estamos trabajando y hemos cerrado no hemos cerrado, se ha cerrado de manera fortuita nuestro documento de Word, ¿no? Entonces, todavía existe la posibilidad de recuperar toda esa información, o al menos parte de esta información. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos esta opción que dice guardar información de autorrecuperación cada, puede ser 10 minutos, 5 minutos o cada minuto, dependiendo, ¿no? El promedio es 5 minutos, ¿no? Pero si se le puede poner 1 minuto, 2 minutos o incluso hasta 120 minutos, ¿no? Entonces, acá ya tenemos esta opción de autorrecuperación, ¿sí? Luego, tenemos en dónde deseamos guardar estos archivos autorrecuperados, ¿no? Como hemos visto, ¿no? Nos lleva una carpeta, la cual precisamente viene a ser esta, ¿sí? Ahí está, ¿sí? De ahí tenemos, a ver, este de aquí, que es de guardar archivos predeterminados. Es decir, esta dirección a qué se refiere, que cuando nosotros le ponemos guardar o guardar como, automáticamente ya nos muestra una ventana. Ese nombre de la ventana viene a ser este de aquí, ¿no? Y si se dan cuenta, nosotros podemos tranquilamente cambiar la ubicación. ¿Ya? Ahí está. Muy bien, de ahí tenemos el idioma. Esto del idioma es muy importante, ¿no? Por ejemplo, lo que decía ¿quién era? Creo que era a Raquel o Patricia, no sé quién, ¿no? Que le mostraba cuando escribía en inglés, ¿no es cierto? En otro idioma. Bien, Word nos ofrece, ojo, Word nos ofrece una base de datos, ¿sí? Tanto de la parte ortográfica y de la parte gramatical de diferentes idiomas, ¿sí? De diferentes idiomas. Entonces, si yo, por ejemplo, en Word voy a trabajar o quiero trabajar, no sé, en italiano, en portugués, chino, arameo, no sé, en cualquier idioma, lo primero que debemos hacer es definir o cambiar el idioma dentro de las configuraciones. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? En español Perú. Podemos agregar el idioma, ¿ven? Agregar un idioma
y buscamos el idioma, no sé, por ejemplo, italiano. Ahí está. Hay dos. Solamente, ya, italiano, ahí está. ¿Qué hago? Le doy instalar, porque ojo, se tiene que instalar, no instalar el idioma de Office, ¿no? Le vamos a poner aceptar. Y lo que está haciendo en este proceso es descargar toda la información, ¿sí? De ese idioma. La parte gramatical y ortográfica, ¿no? Entonces, una vez que se instala, ¿no?, el idioma, ya nosotros lo podemos utilizar. Bueno, acá parece que va a demorar. Esperemos que me deje escribir, ¿no? Ahí está. Ahora, adicional al cambio de idioma que nosotros podamos tener aquí, ojo, debemos considerar también cambiar el idioma en nuestro teclado. Ojo, no solamente es cambiar el idioma, no solamente es cambiar el idioma en Word, sino también en nuestro teclado. Vean, por ejemplo, a ver, no sé si, a ver, esperemos que, ahí está, bien, ¿no? Vean, lo he cambiado al idioma inglés, al primero, a ver, para que se den cuenta. Lo voy a volver a cambiar al idioma español. A ver. Ya, listo, vean. Acá tengo la letra ñ, ¿no?, en el español. Entonces, en el inglés sabemos pues, que no hay la ñ, ¿no es cierto? Sabemos que no hay la ñ. Entonces, vean, cuando yo le cambio de idioma, vean, la ñ es reemplazada. Es más, si ustedes en este momento comparan la estructura de este teclado que les estoy mostrando en la pantalla con el teclado de vuestros ordenadores, se van a dar cuenta que hay algunos formatos o iconos que han cambiado de posición. Dentro de ellos, por ejemplo, está el- las comillas dobles, está la ñ en vez de la ñ, por ejemplo, que es lo que me parece el punto y coma, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Por ejemplo, aquí me debería mostrar, acá debería mostrar el punto y coma, pero no me muestra de esta manera, me muestra el coma, me muestra el punto, el slide, los botones de dirección y así. Pues vean, dependiendo del idioma, ¿sí? Dependiendo del idioma es que va a cambiar, ¿no? Ahí está, por ejemplo, estas son las tildes italianas, ¿sí? Tiene otro nombre, no lo recuerdo ahorita. Tiene otro nombre. Igual en el del portugués también, también, ¿no? Ahí está, ¿sí? Entonces, vean, es muy importante definir con qué idioma vamos a trabajar documento de Word para poder de esta manera configurar tanto el teclado, ¿no?, nuestro teclado, como el idioma del Word. ¿Ya? Listo, chicos.